Pues ahora vamos a encender el horno. La actividad comienza con el encendido del horno, que guarda el calor de los 3 días anteriores que se puso a prueba. Hacer el Hacer pan como como se hacía antes, masando a mano y con el horno antiguo. Ahora vamos a preparar el tema para hacer tortas. Torta de tomate y torta de agua, que se llama aquí, ¿eh? Vamos a colocar una levadura madre que hicimos ayer, ya en 8 litros de agua que hemos preparado aquí. Aquí vamos a colocar 25 gramos por litro de agua. Vale. Ahora vamos a pesar un poquito de levadura de esta prensada. Ahora vamos a trabajar esto, la levadura madre, la levadura prensada, el sal y el agua. Venga, ahora aquí lo dividimos, la mitad para cada lado. Ya vale. Aproximadamente, ¿eh? Poco más o menos será lo Venga. Algo de harina, deja allí. Aquí vamos a invertir 2 clases de harina, una de mayor fuerza y otra de menos fuerza. Es decir, que la que tiene más fuerza tiene más fuerza en gluten y la otra un poco menos. Y así equilibramos y la pasta tendrá... Porque si metemos solamente harina floja, como aquí no metemos aditivos ninguno, pues hacemos pan completamente natural. Como es masa para tortas, la dejaremos relativamente blandita, blanda, que no sea de mucha resistencia, porque la torta se tiene que estirar. Pues aquí hemos calculado que tiene que haber 24 tortas, aproximadamente de 1 kilo, y pues no sé, las dividiremos para unas 80 personas. A ver cómo salen las cuentas. Bueno. A ver aquí cómo va esta, espera. Vamos más. Sí, alguna vez. Esto hay que esperar todavía, porque esto es un Hay que procedimiento que hay que estar por lo menos media horeta o 3/4 de hora aquí, dándole, ¿eh? Bueno, esto ya verá, que dentro de poquito va a tener otra textura. Yo estoy preparando el tomate para hacer las tortas de tomate. Se pela el tomate, luego se corta a trocitos y cuando ya está cortado se añade la sardina, que ya está sacada las espinas y todo, se mezcla con el tomate y se deja reposar un rato antes de ponerlo en la torta. Sí, estas tortas eran típicas aquí cuando se hacía pan. Aparte de hacer el pan, se hacía también la torta esta de tomate. Bueno, vamos a ver este horno, a ver cómo anda de calorías. Quema eso, quema. Ahora sacar esta puerta. La brasa que hay al interior tiene que estar distribuida todo el circuito aproximadamente igual, porque si no al centro tendremos mucha calor en la suela y por las orillas, los bordes, habrá menos. Ahora voy a coger la brasa esta y la vamos a distribuir un poco. Ahora ya tenemos el fuego por toda la superficie de la suela del horno. Cuando el horno calienta no es necesario meter la tapa, porque aquí la salida de humos está por aquí, por delante de la puerta. El fuego se hace al interior y ya la calor ya la dirige hacia aquí y sale. Bueno, ahora sí que les voy a decir a los leñadores aquí que necesitamos más leña. Ahora, para la primera hornada, que sea troncos así como esto, ramatilla de esta poca ya. Esto para la segunda hornada. Porque esto lo vamos a subir a una temperatura aproximadamente de 400 grados.
¿La meto toda en un montón o...? No, no, dividida. Normalmente ahora ya quemará. Lleva su procedimiento, tiene más de 1 hora para que queme esto tranquilamente. Ahora ya hemos obtenido aquí una masa que ya tiene bastante correa, que se llama. ¿Ve? Ya casi se suelta, mire. ¿Ve? Pues ahora como se suelta, la vamos a unificar. Venga, aquí así, ¿ve? Esta ya está. Tomás. Esta vamos a hacer igual. ¿Ve? No se ha pegado nada. Bueno. Ahora la vamos, como la hemos hecho en 2 veces, pues la vamos a trabajar de forma que... ya tenemos una bola. Pues aquí hay 24 y 3, 27 kilos. Venga, esto lo cogemos así, parece sencillo. Le doy una vuelta para que quede más redonda. Es que esto de la masa hay que acariciarla, ¿sabes? Esto se tiene que hacer con cariño, si no, no hacemos paso. Venga, ve. Sí, eso lo decía mi abuela, que la masa y el niño para San Juan tienen frío. Por eso le ponían una mantita de lana, otra de algodón, otra de... Le ponían varias mantitas. Aquí hay otra. Ya está bien así. Venga, esto lo dejamos tapadito así A dormir. y lo dejamos descansar pues aproximadamente 3/4 de hora a 1 hora, ¿eh? Ahora echamos añadimos la sardina, que está previamente escamada y cortada, para mezclarla con el tomate. Y pelada. Y pelada también. Hemos hecho 16 sardinas para 14 kilos de tomate. Ahora movemos todo. Y ahora echaremos un poco de sal. Vamos a echar la sal. Un poco de sal, no mucha porque la sardina ya lleva sal, porque son arengues. Y le añadimos un poco porque hay mucho tomate. Vale, Yo creo que vale. ya vale. Venga. Ahora movemos todo. Y lo dejaremos a macerar 2 horas, ¿no? Sí, aproximadamente 2 horas. Tiene buena pinta, ¿no? Tiene muy buena pinta esto. Perfecto. Vale. Aquí una verde. Ahora vamos a distribuir la brasa que hay aquí dentro para que esté... Para que se iguale el calor, ¿no? Pero ahora dejamos esto que queme 1/4 de hora o así y se vuelva a echar otra poquita, ¿eh? Vale. O sea, en Y el después- momento lo dejamos que se tempere. Sí, ahora por el momento lo dejamos aún un poco así Pues que le descanse. echaré yo luego una poco. Antes decían que cuando el horno tenía morralleras por aquí, por el canto de la puerta, pues que ya empezaba a estar templado, ¿eh? Ve este borde como sale negro y luego ya se va metiendo blanco poco a poco. Bueno, ahora como hemos almorzado y hemos tomado fuerzas, vamos a hacer la segunda etapa aquí, ¿eh? Esta pasta la vamos a dividir para hacer las tortas. Entonces, la voy a sacar, voy a hacer 12 unidades aproximadamente y después las dividiremos. Si hay 24 kilos tendríamos que tener 12 de 2 kilos. Pero como lo hago a ojo, después ya vamos a equilibrar. Esto es para tener una orientación. Venga, ahora vamos aproximadamente a dividir esto así. Vamos a hacer tortas de 1 kilo aproximadamente, ¿eh? Ya tenemos una de 1 kilo, ¿ve? Aproximadamente. Hemos dividido las porciones que teníamos en 24 aproximadamente, vamos a contarlas, no lo sé, que todavía no las he contado. Y ahora le vamos a dar la forma un poco de bola, ¿eh? Sin apretarlo mucho.
porque esto después se tiene que estirar. Y aquí las tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 3, 24. Entonces cogemos así, hop, en vez de bola ya tenemos venga, una, hacemos un pliego para que no se toque con la otra. Esperemos que el horno cumpla con su deber para que podamos llevar a cabo este procedimiento, porque aquí hay 24 tortas. Esto lo vamos a dejar descansar aquí, y mientras esto descansa, ahora vamos a hacer el panaque. Me queda un poquito de... Aparentemente, sí, ya la podemos quitar. Pues aparentemente parece que todo va Bastante bien, ¿eh? más o menos bien. Da el tiempo, a lo mejor. Esto lo voy a dividir ahora, pues vamos a sacar 60 unidades. 60 barritas que después las cortarán la mitad para cada uno. Esto lo hemos dividido en partes aproximadamente iguales y ahora lo vamos a hacer en bolas. Para que tome fuerza, para que en el momento que le demos la forma de barrita, que ya coja fuerza, ¿sabes? Esto es lo que se llama para darle fuerza a la masa. Porque yo ya podría hacer la bola así, ¿sabes? De enseguida. La barra. Pero al ponerla en el horno no tendría buena... Entonces esto lo correcto es hacerlo en bolas y después en barras. Y ahora esto lo vamos a dejar descansar para ese tiempo, que el tiempo que descansa lo vamos a utilizar para confeccionar las tortas. Darles la forma ya definitiva. Ahora le vamos a dar la forma a la torta ya para que puedan meter el tomate encima para que después se pueda comer. Espero. Se coge la tela y se le da la vuelta así. Porque si la tuviéramos que levantar así, no así, pues es más sencillo. Vale. Esto, por ejemplo, ahora la pongo aquí, le doy la forma así un poco. Esta aquí igual. ¿Ve? La estiro todavía más, porque a medida que descansa, la masa tiene más elasticidad. El tomate ya lo podemos poner, ¿verdad? Ya se puede poner tomate. Los horneros ya pueden limpiar el horno pronto. Venga, Luis, que te llaman también. ¿No quieres con No, no, que lo hacemos mejor con la mano, nena. Es que si no vamos a estos de tiempo. Hay que poner ya eso. Pues ya sacar a limpiar el forno, ya sacar las brasas y escobarlo con el escobizo. Sí, ahora hay que sacar todas las brasas. ¿Veis? Este es lo que se llama el calibo. Calibo del horno, y que luego lo echaremos encima de las patatas para que se hace. El problema es que está caliente. Está bastante caliente. Pero bueno, el horno está ya bastante bien. Esto es lo que te decía antes de las morrallas. ¿Ves cómo ya empiezan a salir aquí color blanco? Cuando se va calentando mucho, se pone blanco toda la puerta. Este lo aguanto así. Está caliente. Hostia, que está caliente. Cuando amasaban en verano era peor esta faena, que hacía más calor, ¿eh? Ahora en invierno se está bien eso. Este es el escopallo. El escopallo que se emplea para... Espera, que se quedemos una poco más que queda un poco más. Un minuto, sí, solo un minuto. Para limpiar el horno una vez caliente. Cuando se ha quitado la brasa. Quedemos una poco más Que queda bien mojado, hay que limpiarlo porque encima del suelo es donde va a ir el pan, que es lo que se va a cocer. Vale, que nos vamos a...
es posible que se encienda, habrá que lavarlo, mojarlo otra vez. Hemos preparado otro retabillo El otro retabillo con paños de tela para limpiarlo mejor, el suelo. Toma, Mario. No, pásalo. No, tú, que yo no tengo experiencia. Yo tampoco, es la primera vez que hago Joder, esto yo en toda tampoco, mi vida. no, pero hay que probarlo todo. En toda mi vida es la primera vez que me veo en estos berenjenales. Ya verás aquí dentro la diferencia, cómo queda de limpio ahora. ¿Ves cómo detrás del escopallo queda limpio? Porque ahí va el pan, hay que dar el pan encima. Claro, y si no nos comíamos a ceniza por debajo, ¿sabes? Y ahí lo que me parece que ahora hacen es echarle un poco de harina encima. Claro, hay que lavarlo un poco. No sé si no hay mucho agua. negativo. Esto lo hacemos perfecto, hombre. Para lo que ha de ser. Bueno, ahora que ya está limpio, lo vamos a tapar para que no se enfríe. Aunque está muy fuerte aún. Está muy rabioso. A ver, mejor. Primero hemos hecho fuego y ahora estamos poniendo las patatas al calibo. Al calibo. Pues esto lo vamos a convertir otra vez en bolas, ¿vale? Así. Esto ya lo hemos hecho en bolas, en panecillos, mejor dicho, y lo vamos a dejar reposar aquí aproximadamente 1 hora, hora y cuarto. Pues ponlo aquí, sí. Pues vamos a atar aquí esta rama de boj para ponerla dentro. Si cruje mucho, si peta mucho, es que está muy fuerte, se decía muy rabioso. Entonces hay que dejarlo que se enfríe un poco. Ahora lo primero y más importante es conseguir la temperatura del horno, ¿me entiendes? Pero bárrelo bien. Pues este ya está, ¿eh? ¿Está rabioso? Oye, es como peta. Aún está fuerte aún. Esta era la prueba. Esta era la prueba más importante para saber la temperatura del horno. Pero aquí a la puerta no da Ahora calor, va. Yo creo que se podrán poner ya. Bueno, Esto en este momento, para comprobar la calor del horno, tienes aquí una... espera, Ah, bueno, he hecho un poquitín de harina así, Sí, la harina. y si es que se quema de enseguida, es que está bastante fuerte. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Ya tenemos preparada la tarta de tomate, lista para entrar en el horno. Con sardina. No, había 20 encargaron. Encargaron 20. Cuidado, cuidado, cuidado. Sácate las me cago en la mano. Si no, me voy a... Ahora le vamos a poner aquí un poquito de aceite antes de meterla al horno, pues para que tenga sabor, aceite de oliva, y con la sardina. ¿Ves? Esta, la primera. Mira qué bien. A ver, alumbra. ¿Dónde? ¿Para qué lado? Que ahora no tienes mucho sitio. Ahora, muy bien. Sí, señor. Venga, tableta. Venga, ponla ahí. Venga, otra. Sí, sí. Otra, sacas aquella otra del fondo. Sí, sí, esa del medio. Mira, esta me ha salido un moño y todo. De momento no. Bien. Hay una que no tiene aceite, me parece que debe ser esta. ¿La segunda que has metido? Sí. ¿Qué hay aquí? Cuatro más. Cuidado, ahora que voy para este lado, para esta esquina. Bueno, venga, ahora ya saco aquí tortas. Yo creo que más o menos un poco más. Déjale un pelín. A ver. Venga. Ah, eso sí. Vale. Pobreta. Pobres crías están esperando ahí como el santo vendimiento. Toma. Ha ido aumentando progresivamente el número de gente, como era de esperar. Al principio, lógicamente, los que solamente están trabajando, pero después ya ha ido llegando gente para hacer una primera degustación
con lo que son las tortas de tomate, con lo que son las tortas de agua y con los que son también unas patatas asadas utilizando el rescoldo que hemos sacado del horno. Las tortas de agua. Se las dejamos aquí y Ángel ya. Sí. Esto la corto así para, si acaso que coge mucho aire, para que despida el aire por aquí. ¿Sabe? Porque si no la torta hincha mucho. Bueno, ahora le vamos a colocar aceite. Ahora lo que va a pintar. Esto le estamos echando azúcar aquí, que es lo que es la típica torta de agua que se le llama. Y dicen que les gusta bien azucarada, porque por lo que veo... Bueno, venga. Venga, bien. Ahora esto aquí... Esto normalmente va directo, no va con el papel, ¿eh? Esto va de la pala, la torta va directa a la pala, sin papel. Pero aquí... aceite. ¿Y tú lo arreglas? Sí, venga, vamos para adentro. Esto va, aparentemente, tiene buena pinta. Un poquitín tostada por el canto, pero mejor que esté tostada. Así no se lo comerán de prisa. Está saliendo todo fantástico, buenísimo, todo muy bueno. Gracias a vosotras. No, gracias a ti. Ahora vamos a meter al horno estos bollos de estos panecillos que hemos hecho, que es lo que vamos a utilizar para comer ahora al mediodía. Esperamos que tendremos bastante calor, de forma que salga lo mejor posible. Ahora echo aquí un poquito de harina y venga, al procedimiento. Venga, echamos 2 cada vez y al horno. Y así sucesivamente. Ay, 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 ay. Espera que se quiere pegar. Bueno. Ya va a tener otro aspecto esto. Y así ya verás, cuando salga normalmente será pan de... Como bollos, ¿no? Tiene que ir más despacio. Bueno, esto lo ponemos aquí. Ahora no tiene que coger color a uno, si no se nos quemaría. Pero no te lo tires, no me jodas. Bien alto, hostia. Pues una paella para el pueblo, después de que se haga hecho el pan y todas las tortas y todo, para que coma todo el pueblo. Ah, Casa Puñuelo. Y nada, pues eso, ensaladas de primero, paella, luego tenemos la fruta y el café. Y esperemos que la gente le guste. Estamos sacando el pan pequeño que hemos hecho antes para comer. A ver ahora si lo podemos coger aquí porque... Venga, pues ya va saliendo. Ojo, ¿eh? Le hemos dejado estilo rústico, así, estilo... pan de pueblo, que... Tiene poca presencia, pero yo creo que por dentro... Mire que... Venga. Cuidado, Esto lo cogemos. Ah, vale. Así. Vale, ya está. Venga. Lo vamos a apilar así y después sucesivamente, pero que esté bien cepillado, ¿Y encima podemos poner también? Encima también se pone otra hilera y después lo taparemos. Una vez que le hemos cogido el pino, este horno va de maravilla.
¡Au! Igual que si salieran del horno, ¿eh? Yo cuando lo toco sin el trapo no veas. Igual que si salieran del horno. Te lo agradezco mucho. Vamos a cortar. En chullas, ¿no? Una tabla para cortar. Cortamos aquí mismo. Cuando me digas. Pero primero hay que hacer la cruz. Ah, pues lo hacemos la cruz así, pam, pam. Ah, pero lo cortáis en trocitos. Sí, hombre, no. Vale, vale, habíamos dicho en cortarlo en 4 o 5 trozos y ya está. No, córtalo así. Mejor que sobre que no que falte. Porque otro lo tirará todo. Mírate qué pinta tiene. Sí, sí. Qué ojos que tiene. Pues esta paella va, que va a estar para chuparse los dedos. Ya me lo digo yo. Con longaniza. Con longaniza, judías, guisantes, costilla de cerdo, Pollo, conejo, todo. Y un poco de arroz. Una buena paella montañesa. Eso, eso. ¿Y quién la hace? Puyuelo. ¿Quién la hace, Puyuelo? Casa Puyuelo. Pone de Puyuelo. Esto se hace, es una cuchilleta de afeitar que se coge así y ya está. Hay quien le pone un mango. Donde se trabaja con agilidad lo hacen así. Y esto se coge así y ya está. Bueno, estamos ya listos para... Bueno, ahora este es el pan grande. El pan grande... Es que ya, eso, lleva mucho relleno encima. Y eso Lleva un montón de capas encima. Le vamos a echar un poquitín de arena de harina integral para que esto irá por la parte de la suela. Bien. Espere. Lo ponemos así y le hacemos 3 cortes. Bueno, ahora puede ver aquí cómo ha quedado, cómo los que están para hacia atrás ya empiezan a levantar, ¿ve? Bueno, pues estos tendrán que estar 1 hora y cuarto, lo mínimo, 1 hora y media. Venga. Mientras los panes grandes se van cociendo lentamente, la comida campestre reúne a todos los vecinos y allegados que han querido disfrutar de esta fiesta de la elaboración del pan. Bueno, pues es una comida en la que se ha contratado una paella, pues la típica comida con la ensalada, la paella, el postre y posiblemente también a la hora del café tengamos las tortas de agua que hemos hecho anteriormente. Que más importante que la comida es poder ver a personas que hace más de 20 años que no nos hemos visto. O sea, eso es una reconciliación. En mi casa se cerró, fuimos los primeros que nos fuimos y luego estos también se fueron, pues luego, no tardaron mucho. Y las 2 casas cerradas. Y ahora, mira, Ramón hoy ha revivido todo esto. Lo ha hecho muy bien. Me hace esta ilusión. Esto ha estado en el horno aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Ahora vamos a ver. A ver, este pan ha salido correctamente cocido porque tiene la suela que está bien y por arriba así es que vale, vamos, como dicen, pan, salen todos igualitos, Ah, sí, espérate tú. Vale, vale. Ya que la había hecho. Este pan se coloca así porque así entra más cantidad de pan con la misma superficie, porque si lo colocamos así pues tendríamos que meter uno encima de otro y entonces esto se aplastan y así de esta forma nos entran más y después cuando terminamos normalmente hay que taparlo.
para que no coja frío. Que se enfríe lentamente. Pues esto hay que taparlo para que enfríe lentamente con su propia calor y así evita de que se quede muy, no sé la palabra que hay que emplear, blando o... Que se ablande, ¿no? O, bueno, que se seque lentamente, que se enfríe lentamente. Bueno, sí. Y yo quiero... Un 10 no, un 11. Quiero felicitar a la asociación y a todos que han colaborado aquí, porque sin ellos no habríamos podido hacer todo lo que hemos sacado. Y nada, pues esperamos que esto pueda hacerse unos años más. Sí, no, sin más por esta. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ella también, ¿eh? Sí. No solamente Ángel. Yo creo que precisamente actos como estos son los importantes para hacer ver un patrimonio cultural que tenemos de este tipo. Necesita ser mimado. Alguien que olvida sus raíces está perdiendo la esencia. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.